Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor en esta hora que nos permite este hermoso privilegio de reunirnos en la casa de oración Puerta del Cielo. ¿Puede darle ofrenda de palmas al Señor, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana Cande, que la tenemos acá. Y bueno, mi hermana Inés, Dios le bendiga, hermana. Gracias al Señor, pues está la hermana aquí con nosotros, gozándose con los que se gozan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Y hay un tema, meditando mucho en la palabra del Señor este día, y es acerca de la voluntad de Dios. ¿Verdaderamente conocemos la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y vamos a meditar bajo el pensamiento, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos interesados en eso, hermano? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Puede sentarse. Quiero que busquemos el capítulo 26 y el verso 42 de Mateo. Capítulo 26 y el versículo 42 de Mateo. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Amén. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Busquemos ahora Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice la Biblia: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Oiga lo que sigue, lo que sigue. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo voy a volver a repetir esa última frase. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál voluntad debemos de buscar nosotros? La voluntad de Dios, hermano. Hay una perfecta voluntad, y esa voluntad es la voluntad de Dios sobre nosotros. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 7. Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor nos está dando un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos aquí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, la voluntad, hermanos, es muy importante conocerla para nosotros. El Señor conocía muy bien cuál era la voluntad
del Padre. Ahora verdaderamente nosotros conocemos la voluntad de Dios sobre nosotros. Conocemos verdaderamente a qué Dios nos ha llamado. Conocemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Por qué estamos aquí bajo este techo? ¿Por qué estamos aquí cantando, adorando y orando en esa oportunidad? Verdaderamente conocemos la voluntad de Dios sobre nosotros. Pues vamos a verlo en esta ocasión a la luz de la palabra. Quiero empezar definiendo la voluntad. La palabra voluntad significa determinación, significa elegir, querer, significa deseo, también significa escoger o preferir. Y la voluntad la ejercemos, hermanos, a través de algo que conocemos como el libre albedrío. La palabra albedrío significa libertad individual de decisión, es decir, elegir las cosas a su libre albedrío. Dios nos ha dado la voluntad. La voluntad es elegir, es querer, es un deseo, es escoger, es preferir algo. Esa es la voluntad. Pero la voluntad se ejerce mediante el albedrío. Y el albedrío es la libertad individual de poder elegir. Nosotros elegimos. ¿O hay alguien, hermanos, que nos obligó para estar aquí en esta tarde? ¿Hay alguien que nos obligó para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor? Fue la misericordia de Dios sobre nosotros. Y nosotros decidimos y dijimos con nuestros labios: Señor, quiero recibirte. Quiero, Señor, que tú hagas una obra especial en mi vida. Porque he conocido tu voluntad y conozco que la voluntad que he tomado y que he vivido por muchos años ha sido una voluntad equivocada. Pero ahora conozco cuál es la verdadera voluntad para mi vida. Elegimos el mejor camino, hermano. Iglesia del Señor, elegimos el mejor camino, el camino de la vida, el camino del cielo, el camino de la vida eterna. Dios le da a conocer al hombre cuál es su voluntad desde el libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 2, verso 16, dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre. Nótese la expresión: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da a conocer cuál es la voluntad para el hombre en esta oportunidad. Es que, hermanos, si el hombre se pierde, el ser humano, si nosotros nos perdemos, es porque queremos perdernos. Pero la voluntad de Dios está explícita, está visible a todo el mundo, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La pregunta es, hermano, ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre, hermano, llamado Adán, ejerció su propia voluntad. Ejerció su albedrío. Pero su decisión fue la decisión equivocada. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que hizo Adán después de haber escuchado esa orden de parte de Dios? Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Eso hizo. Nótese, hermano, por eso di a conocer la definición. La palabra voluntad es elegir, es decisión, es escoger. ¿Y cuál voluntad escogió el hombre? La voluntad de él, hermano. El hombre escogió la decisión equivocada, tomó la decisión equivocada. Hermano, hacer nuestra propia voluntad produce pecado.
Hacer nuestra propia voluntad produce equivocaciones. Hacer nuestra propia voluntad produce fracaso. Hacer nuestra propia voluntad produce soledad. Produce, hermano, pérdida. Produce caos completo en nuestra vida. Hacer mi voluntad. Hacer nuestra propia voluntad, hermano. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, le aseguro, hermano, que va a ser un caos totalmente en nuestra vida. Un hombre llamado Adán que hizo su propia voluntad y le fue mal. Muchos personajes en la Biblia que hicieron su propia voluntad, le fue mal. Por eso dijo Jesús: yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Oiga esta palabra, hermano. Dijo Jesús: yo vengo a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Padre? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque hacer mi voluntad me va a producir pérdida. Hacer mi voluntad va a producir fracaso. Va a producir soledad. Va a producir destrucción. Va a producir equivocaciones que después me voy a arrepentir. ¿Por qué vienen los fracasos? Es sencillo, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué vienen los fracasos a la vida del hombre? Porque el hombre quiere hacer su propia voluntad, no la voluntad del eterno Dios. Hermanos, a Adán hacer su propia voluntad le costó que fuera sacado del huerto del Edén. ¿Qué privilegio tenía Adán, hermano? ¿No cree usted? Estaba en un lugar perfecto. Estaba en el clima perfecto, en la condición perfecta. No había pecado. Era un lugar indescriptible, era un lugar hermosísimo, bellísimo. ¿Qué condición más privilegiada Dios tenía al hombre, hermano? Pero elegir su propia voluntad le costó que él fuera sacado del jardín del Edén. Hacer la propia voluntad de él le costó que a la mujer le multiplicó en gran manera los dolores en sus preñeces, dice Génesis capítulo 3 verso 16. O sea, a Adán le costó, hermano, que fuera sacado del jardín del Edén, del huerto. A Eva le costó, hermano, dijo el Señor: te voy a multiplicar los dolores en tus preñeces. Génesis capítulo 3 verso 16. ¿Verdad que hacer nuestra propia voluntad, hermano, produce dolor? En Génesis capítulo 3 dice, verso 17, lo voy a leer. Génesis capítulo 3 verso 17 dice: al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Mire cuáles son las consecuencias de hacer nuestra propia voluntad. Le costó lo que le costó hacer la propia voluntad de Adán. Le dijo el Señor, al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Hacer la voluntad propia de Adán le costó gravísimos problemas y consecuencias terribles, hermano, que hasta la fecha las estamos pagando nosotros. ¿Verdad que cuesta la vida, hermano? Pero bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos al Señor con nosotros. ¿No se alegra usted por eso, hermano? Yo me alegro y me gozo que el Señor está conmigo en este proceso, que no está siendo fácil para cada uno de nosotros, pero con Cristo somos más que vencedores. Yo solo le pido, iglesia, gócese, hermano, deleítese en el Señor, que la vida es corta, es efímera. Hoy es y mañana no es. Procuremos hacer la voluntad de Dios.
La voluntad nuestra es muy, pero muy diferente a la de Dios, hermano. La voluntad nuestra es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy diferente a la de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 versículo 9, dice la Biblia: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta. La voluntad del hombre, hermano, es como trapos de inmundicia delante de él. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón es continuo solamente al mal. Y aún erradicando, hermano, casi el 100% de la población mundial en la época de la época antediluviana, aún así, hermano, el pecado siempre iba en el corazón del hombre. La voluntad del hombre fue afrentada por la voluntad de Dios. Si hay algo que nos confronta a nosotros, hermano, es encontrarnos un día con la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, aún dentro de la iglesia, es decir, nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces hacemos nuestra propia voluntad. Hasta que un día, por misericordia, nos encontramos con la voluntad de Dios y nos damos cuenta, hermano. Pero la factura siempre llega, hermano. Llega la factura. Porque un día somos confrontados con la voluntad de Dios. Y un día nos vamos a ser confrontados en aquel día con la voluntad perfecta de Dios. Y ahí se dará cuenta, hermano, nos vamos a dar cuenta qué tipo de evangelio nosotros vivimos. Donde dice la Biblia que será todo descubierto. Todo lo oculto será descubierto en aquel día. Un día vamos a compadecer delante del Señor. Por eso, hermanos, tratemos de hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad humana nos dirige al pecado. Por naturaleza, hermano, nos dirige al pecado. Dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. En mis miembros hay otra voluntad que me liga al pecado, decía él. Pero bendito sea el nombre del Señor, decía él también. Que también hay otra fortaleza que lo guía a la verdad, que lo guía a la fortaleza, que lo guía a la presencia del Señor. ¿A qué lo condujo la voluntad de Adán? Pregunto en esta hora, iglesia, ¿a qué lo condujo la voluntad de Adán? Lo condujo al pecado, lo condujo a la desobediencia. Mire, si aún escuchando la palabra, hermano, nosotros escuchando la palabra, queremos hacer nuestra propia voluntad, hermano. Escuchando la palabra, no digamos como quien dice, nos dan rienda suelta, hermano. Ay, Dios mío. Somos como un becerrito, ¿verdad? En medio del terreno amplio, ¿verdad? Saltamos, tiramos pataditas y todo. Nos sentimos libres. Porque así somos por naturaleza. No queremos que se nos digan nada, hermano. Pero Dios nos ama y nos ha dado a conocer su voluntad por el bien nuestro, hermano. El único que nos puede ayudar a encaminar a la dirección correcta es Dios.
Dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La mejor decisión que nosotros podemos hacer como creyentes, hermanos, es apoyarnos en la palabra de Dios, que ella nos va a guiar a la verdad y a la justicia y nos va a guiar a la voluntad de Dios. Allí encontramos el mapa de nuestra dirección. El segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán fracasó, hizo su propia voluntad y le fue mal. Pero el postrer Adán, llamado Jesús, el Señor Jesucristo, dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, esa busco, dijo Jesús. Cosa muy diferente al primer Adán, ¿verdad? Jesús dijo: no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me envió, la del Padre, dijo Jesús. Y ese ejemplo tenemos que seguir nosotros, la iglesia de Cristo. Seguir la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. Porque si seguimos nuestra propia voluntad, nos vamos, hermanos, a enfrentar al terrible fracaso de nuestra vida. Que después nos podemos lamentar, hermano, y llorar amargamente, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice el libro de Hebreos que Esaú después lloró amargamente buscando la primogenitura y no se le fue dada. Qué tremendo, hermano, ser reprobado delante de Dios. Asimismo, hermano, el cristiano es llamado a hacer no la voluntad de la carne, ni la voluntad de los pensamientos, sino a hacer de corazón la voluntad de Dios, buscando diligentemente, hermanos, conocer la voluntad de Dios, comprobando que su voluntad es agradable y es perfecta, dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dice en el versículo 1: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad del hombre no es agradable ni es perfecta. Preguntémoslos, hermanos, a aquellos creyentes que un día tuvieron una congregación, quizás sirvieron, quizás fueron usados por el Señor, se salieron, hicieron su propia voluntad, no quisieron estar bajo la voluntad del Padre, y un día les sorprendió la muerte. Preguntémosles a ellos, ¿qué cree que responderían ellos? Dijeran ellos: queremos una oportunidad para estar entre los vivos, pero ya es demasiado tarde. Hacerlo nuestra propia voluntad, hermano, es terrible fracaso. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro está exhortando a la iglesia, hermanos, que no vivamos conforme a nuestros pensamientos, ni conforme al deseo de nuestra carne, sino que vivamos, hermanos, dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios.
A eso nos está llamando la Biblia. A eso nos está mandando el Señor en esta hora. A depender de la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dice el que hace su propia voluntad. No dice el que quiere seguir en pos de sus propios caminos. No dice el que le da rienda suelta a sus emociones, a sus pensamientos, a su forma de pensar, a la carnalidad. Dice la Biblia, hermanos, primera de Juan capítulo 2 verso 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios trae recompensa para nosotros. Hermanos, la Biblia resalta la voluntad perfecta de Dios para su creación. La voluntad particular de Dios para los creyentes. Resalta la voluntad individual de Dios para cada creyente. Y la voluntad permisiva de Dios cuando el creyente quiere operar fuera del propósito de Dios. Para todos hay voluntad de Dios, como Dios aplica su voluntad, hermano. En forma, aún la misma naturaleza, Dios tiene su trato. Aún con la iglesia, Dios tiene su trato. Aún para cada creyente individual, Dios tiene su trato. Y para aquel que quiera hacer su propia voluntad, también Dios tiene la voluntad permisiva de Dios. Dios permite. Y esa palabra, Dios permite, hermano, es terrible. Porque Dios permitió que Satanás, hermanos, lo dejara en la calle a Job. Esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos conocer cómo se conoce la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce a través de 3 elementos esenciales. Número 1, la voluntad de Dios se busca y se conoce a través de la oración. ¿Por qué razón? Porque es el método bíblico. Lo practicaron los patriarcas. Lo practicaron los profetas. Lo practicó nuestro Señor Jesucristo. Lo practicaron los apóstoles. Lo practicó la iglesia primitiva. ¿Dónde se busca la voluntad de Dios? En la oración. ¿Cuál es el primer elemento para buscar la voluntad, conocer la voluntad de Dios? A través de la oración. Hermanos, la Biblia, hermanos, está llena de oraciones, hermanos, impresionantes. Porque Dios habla. ¿Por qué razón, hermanos, conocemos la voluntad de Dios a través de la oración? Primero decíamos porque es el método bíblico, es lo que la Biblia nos dice, da testimonio. Lo practicaron los que ya les mencioné. Y en segundo lugar, porque Dios habla al que habla con Él, hermano. Dios habla al que habla con Él. David dice en uno de sus salmos: de madrugada te buscaré. Jesús iba de tarde, de noche, mañana, de madrugada a la presencia del Padre. ¿Y cuántos textos encontramos? Orad sin cesar. No desmayéis en la oración. Pablo dice en Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es que la única forma, en primer elemento, para conocer y buscar la voluntad de Dios es a través de la oración. Dios bendiga y Dios ayude a aquellos hermanos que no les gusta la oración, hermano. Hermanos, si ese es el medio bíblico que vamos a hacer, hermano. Porque Dios habla el que habla con Él, hermano. Ahí está la regla de oro, ¿verdad?
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es que si no hablamos, no se nos va a dar a conocer. Dios habla al que habla con él, hermano. Si yo no hablo con el hermano Melio, ¿cómo nos vamos a entender con el hermano Melio? Si yo no hablo con el hermano Pablo, ¿cómo nos vamos a entender con el hermano Pablo? No se puede. Cuando nosotros decimos conozco a fulano, es porque yo he hablado con él. Hemos conversado. Cosa muy diferente cuando nosotros decimos yo lo conozco de vista nada más. No sé dónde vive, yo solo veo qué pasa. Eso es un conocer lejano. Pero el conocer de la Biblia es relación. Eso es lo que vale delante de Dios. Dios dirige al que busca dirección. Como decía mi abuelita, ¿verdad? El que tiene hambre que busca el jaguar, decía mi abuela. Dios da dirección al que busca dirección. Dice el Señor, también dice la palabra en Santiago, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos queremos sabiduría de Dios? Yo quiero más de sabiduría de Dios. Hay que pedirla. Dios responde al que le pregunta. Si no preguntamos, ¿cómo vamos a recibir la respuesta? Dios responde al que pregunta a Dios en oración. Por eso digo yo, hermano, Dios, no sé dónde van a aparecer aquellos hermanos que no les gusta la oración, hermano. Aquellos hermanos que no han aparecido durante la semana de oración. ¿Y cómo, hermanos? Si el único método es a través de la oración. Dios da ideas, Dios da soluciones, Dios da ayuda, Dios da Dios da dirección a tomar sabias decisiones al que busca su ayuda. La oración no debe reducirse, hermanos, a unas simples palabras o palabrerías. Esa es otra cosa, hermano, también. Porque no confundamos eso, la oración con la palabrería, dice el Señor, ¿verdad? Porque así hacen también, dice la palabra del Señor, los fariseos. Se paran en las esquinas de las calles y dicen, bueno, cuánta cosa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso también. La oración no debe reducirse a unas simples palabras o palabrerías, sino a una relación sincera con el Señor. Dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, a ellos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No dice el que ora fuerte, ¿verdad que no dice así la Biblia? No. Claro, hay momentos, ¿verdad?, en la cual el Espíritu Santo le impulsa a uno, hermano. Esa es otra cosa, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo orando, intercediendo por nosotros. Aquellos hermanos que tienen el don de lenguas, el Espíritu Santo nos inspira a que oren en lenguas. Ese es el Espíritu Santo. Otra cosa es lenguas aprendidas. La oración, hermano, debe de estar libre de ideas preconcebidas o palabras aprendidas. A lo que yo escucho, eso voy a decir en la oración. No es así tampoco. No siempre debemos buscar, hermanos, en oración que Dios diga sí. Muchas veces recibiremos un no como respuesta de Dios. Pero nos encanta que Dios nos diga sí, sí te quiere el Santo. Muchas veces vamos a recibir un no como respuesta de Dios. Y no hay que verlo como que si eso no es la voluntad de Dios. Porque si la respuesta es no, es porque ese no viene de Dios. Y será para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Si recibimos un no como respuesta, veámoslo, hermanos, porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Pero si nosotros queremos algo, queremos que Dios nos diga sí. Y queremos que Dios nos responda así. Rápido, ¿verdad? En el momento. Y queremos la respuesta un no. No queremos respuesta negativa, queremos respuesta positiva. Pero muchas veces Dios va a decir no. Porque eso va a ser bien para nosotros. Recordemos, hermanos, que Dios es omnisciente, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce el futuro. Y Él sabe que si Él nos da un sí como respuesta, sabe que nos podemos perder. Y viene Dios y dice, no, papito, no, mamita, todavía no es el momento. Tenés que madurar primero. Tenés que aprender en el proceso. Tenés que formar tu carácter. Tenés que mejorar tus actitudes. Tenés que mejorar todas tus acciones. Y viene Dios y dice, mete la bendición, la mete todavía en el cuarto de espera. Porque no es el tiempo de Dios para nosotros. Pero ¿qué hace mucho creyente, hermano? Se enoja con Dios. Y ese es el peor error, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que le podemos mandar a Dios? Yo no le puedo mandar a Dios. Yo no le puedo exigir a Dios. Yo solo le puedo decir, como dijo Jesús, hágase tu voluntad. Voy rápido, hermano. ¿Cuál es la segunda forma de conocer y buscar la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se busca y se conoce por medio de su palabra. Hermanos, leamos la Biblia, hermano. Por lo menos los hermanos que saben leer. Leamos la Biblia, hermanos. Pongámonos una meta. Leer la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Seamos como los hermanos de Berea, que dice que iban a las Escrituras para ver lo que si Pablo estaba diciendo era verdad. Tengamos la actitud como los hermanos de Berea. Y los hermanos pues que no pueden leer, bueno, hay métodos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, hermano. Hoy a través de esos dispositivos usted pone allí, le pone unas 2 horas de saldo de internet y busca allí, ¿verdad? Los textos y ya se los lee, hermano. Hoy está facilito para escuchar la palabra de Dios. Si nos perdemos y no queremos hacer eso, porque nosotros no queremos, hermano. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero la segunda forma de conocer y buscar la voluntad de Dios es a través de su palabra. Leamos la Biblia. David dijo, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación de día y de noche. Lámpara es tu palabra, mi camino. Dice, bueno, voy a leer ese texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra nos ilumina en momentos de oscuridad. Meditemos en ella. Abramos los oídos para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. ¿Sabía usted que a través de esta palabra que estamos predicando es Dios hablando a la iglesia? ¿Es Dios hablando a nuestra vida? Pero muchas veces hacemos oídos sordos a la palabra, hermano, lo que aquí se predica, hermano. Mucha gente prefiere ir a comer zacate seco, hermano. ¿Sí? Y desprecia el pasto verde, el pasto jugoso, porque no discierne, escucha, pero no entiende, hermano. Si queremos conocer la voluntad de Dios, el otro medio para conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Hay que escucharla, hay que atenderla, hay que meditar en ella todos los días. Si queremos conocer la voluntad de Dios. Mire, hay un consejo, hermano, quiero dar un consejo. No hay que leer la Biblia supersticiosamente. ¿Qué es la superstición? La superstición es asignar poder o salvación a una creencia o práctica sin que las Escrituras revelen que dicha creencia o práctica es aceptable delante de Dios.
Hay cristianos que le dan poder salvífico o flores, hermano. Uy, no pongan flores amarillas porque es, ¿qué dicen? Enfermedad, no sé qué. No pongan eso porque es superstición. ¿Qué es lo que condena al hombre? ¿Las flores o el pecado? Es el pecado en el corazón del hombre, hermano. No son las flores. Ahora, más después vamos a dar una enseñanza. ¿Cuál es el origen de las flores? Otros dicen, si lo ven con manga corta, no le dan el saludo porque anda pecado. Le dan poder salvífico a la ropa. No, hermano. No hay que leer la Biblia con una superstición. No hay que asignarle poder a algo que la Escritura no lo dice. Aleluya. Esto sucede, hermano, cuando nos guiamos solamente con lo que yo pienso y no lo que toda la Biblia dice. Por eso los israelitas actuaron de acuerdo a su pensamiento, mezclándolo con ideas de lo divino cuando no tenían nada que ver allí, hermano. Este mal nace, hermano, como consecuencia de poseer un escaso conocimiento de la palabra y un escaso discernimiento de la palabra y la persona de nuestro Señor. Eso sucede. ¿Por qué? Porque hay cristianos supersticiosos, porque no leen la Biblia, hermano, no conocen la palabra de Dios. Y si la leen conforme a su propio juicio y no son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que andan todos cruzados, hermano. Por eso el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Necesitamos pastores para pastorear, pero necesitamos maestros para que formen, enseñen a la iglesia. Y la iglesia, a muchos hermanos no les gusta la enseñanza, hermano. Ay, que es aburrido, no, hermano. Eso es lo que hace cristianos estables. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Pararse aquí y dar un par de brincos, saltos y gritar, aleluya, gloria a Dios, digan amén. Eso es fácil de hacerlo, hermano. Pero dar enseñanza, no todos, hermano. Porque el libro del profeta Samuel nos da al respecto, el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 3. ¿Sabe qué dijeron el pueblo de Israel? Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Hermano, ellos imaginaron que no tener el arca del pacto les había causado la derrota. ¿Castiga a Dios por eso? Claro que no. Porque ellos actuaron con superstición. Usaron el arca, hermanos, el arca del pacto a su juicio. Sin la obediencia a la palabra. Ahí está el detalle. Era la obediencia a Dios que les daría la victoria, no el arca del pacto, hermano. Era la obediencia a Dios. Mire, observe también el sacrificio de Saúl. El rey Saúl había presentado los sacrificios, pero había desobedecido el mandato de Dios. Y viene Samuel y le dice: ¿se complace Jehová en los sacrificios y holocaustos más que se le obedezca a él? El obedecer es mucho mejor que los sacrificios y los holocaustos. Entonces, hermanos, tengamos muchísimo cuidado con la superstición, hermano. No hay que asignarle poder a algo que la Escritura no lo dice. Por eso es necesario la enseñanza, que se nos aclare, se nos quite la venda, hermano. Miren, si hay cristianos que sueñan con el 666. Hay cristianos que no se van a dejar poner la vacuna del COVID, contra el COVID, porque dicen que ahí está la marca de la bestia. Es pura superstición.
Aleluya. Santo Dios. Reflexionemos sobre lo que escuchamos, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Como dice el himnólogo, hay un himnólogo que dice, es guía y manual para tomar sabias decisiones. La Biblia arroja luz donde la ignorancia, hermanos, entenebrece. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el versículo 98 dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermanos, la Biblia señala el sendero cuando se pierde la ruta. La Biblia construye puentes cuando no se puede llegar a la otra orilla. Dios nos traza el rumbo, Dios nos traza la dirección a través de su palabra. Y concluyo con esto, la voluntad de Dios se conoce en medio de las dificultades. Primero, ¿por cuál se conoce la voluntad de Dios, hermanos? Número 1, vamos a ver si pusieron atención. A través de la oración. Número 2, a través de la palabra de Dios. Número 3, a través de las dificultades. La voluntad se conoce a través también de las dificultades. Y eso sí, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, fue en medio de las dificultades que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pudo conocer sus faltas. Y Dios los tuvo, hermano, que verdaderamente someter al yugo, hermano, de esclavitud y ver los juicios sobre su vida. Por ejemplo, también Jonás conoció la voluntad de Dios en medio de una tormenta. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios cuando Dios lo estaba llamando a que cumpliera la voluntad de Dios. Pero rehusó hacer la voluntad de Dios. Tuvo Dios que tratar con él para que él entendiera cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y así muchas veces sucede con nosotros. No entendemos a la buena. Dios trata duramente con las dificultades para hacernos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Como Dios tiene sus medios para tratar con nosotros, hermano. Alguien puede tener mucho dinero en una cuenta bancaria y al siguiente día ir al banco y estar a cero su cuenta. Muchos pueden estar en la cima, hermano, con éxito, al siguiente día estar en fracaso. Porque cuando Dios trata y no queremos hacer la voluntad de Dios, no entendemos a la buena, Dios nos ayude, hermano. Dios trató con Jonás. Dios todavía prepara grandes peces para llevar a esos Jonases a las costas de su voluntad. Dios preparó un pez para Jonás. Imagínense que Dios también tuviera preparado un pez para hacernos entender. Mire cuán grande es la voluntad, la misericordia de Dios, que Dios permitió que ese gran pez lo fuera a vomitar, hermano, a echar afuera a la orilla de Nínive, porque esa era la voluntad de Dios. Es que Dios va a mover cielo y tierra para hacernos entender, hermano. Sí, Dios va a mover todo lo que sea posible para hacernos entender cuál es la voluntad de Dios. Así que, hermano, Dios los bendiga y conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por su grande amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad, oh Dios. Gracias por su benevolencia. Gracias por mis hermanos, Señor, por su pueblo reunido en esta preciosa hora. Bendiga la vida de su pueblo, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, a través de la oración, a través de su palabra, cuál es y conocer su perfecta voluntad para con nosotros. Porque cuando vienen las dificultades, Señor, es muy doloroso. Ayúdanos, Señor, a entender, escuchando tu palabra, escudriñando tu palabra y yendo de rodillas ante tu presencia. Señor, gracias por su grande amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Queda mi hermano con nosotros en esta hora.